Continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, 30 minutitos sobre la 1 de la tarde en la comunidad canaria. Cambiamos de tercio, dejamos atrás tus cinco sentidos, como cada martes con Vanessa Avilés, hoy con Claudia García como protagonista y la quiromancia como tema. Y nos vamos a adentrar en nuestro hotel de querido, claro que sí, estamos a martes, víspera del último día laboralmente hablando de esta semana, y vamos a hablar con el concejal de Cultura, Educación y Protección Animal del Ayuntamiento de Telde, como habíamos anunciado en el sumario del programa, Daniel Martín. Dani, buenas tardes, saludos. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Primero pedirte disculpas porque había una cita las semanas pasadas que no se pudo cumplir por situaciones nupciales y se tiene hoy. Bueno, pues ya que estamos en la parte de disculpas, pues nosotros también te las pedimos porque estábamos citados a la 1 y hemos empezado a entrevistar un poquito más tarde porque bueno, teníamos el tema anterior, nos hemos enredado un poco y una cosa nos ha llevado a la otra, pero nada, encantado de la vida de tenerte por aquí. Porque seguramente tienes que aportarnos muchísima información, ¿verdad? Desde la última vez que estuvimos hablando aquí a hoy, pues ha transcurrido bastante tiempo, ¿eh? Y claro, pues la información tiene eso, que no para nunca. No para nunca. Y en una ciudad como Telde, menos, ¿no? Os lo digo por lo de la cantidad de habitantes, no vamos a hablar de connotaciones más o menos negativas. Porque yo creo que deberíamos de empezar ya incluso nosotros a tener otro tipo de lenguaje. En cualquier ciudad de más de 100.000 habitantes, la información claro. Es tarde, ya siempre es tarde. Oye, es que para cambiar la mentalidad de la gente, pues tenemos que empezar nosotros por dar ejemplos. Si siempre decimos que esto solo pasa en Telde, se va a ver lo que tenemos en Telde, que siempre hay problemas en Telde, pues claro, al final es que transmitimos que lo que ocurre en Telde es todo malo. Y si visitamos otros municipios y conocemos los problemas y las circunstancias de otros municipios, nos damos cuenta de que no somos tan diferentes a otros, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues es eso nada más. Yo creo que igual, bueno, es una apreciación muy particular, ¿no? Pero la gente de Telde es muy crítica con su propia ciudad, con los aconteceres diarios. Es verdad que hay cosas que se han podido mejorar, cosas que han podido ser mejor, pero bueno, como en otros sitios, ¿no? Pero somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Bueno, también eso es bueno, porque implica una cierta exigencia a todos los sectores para estar siempre en vilo, para estar siempre preparados. Claro, sí. Pero bueno, yo creo que hay que ser equilibrado. Equilibrado. Hombre, si es una crítica constructiva, sí, pero cuando es una crítica que es por criticar, oye, pues porque lo hace este, pues eso ya está mal, porque lo hizo el otro, pues ya viene de aquella manera, o viene intencionado, o tiene un trasfondo. Ese matiz de enredar un poco, ¿no? La vida pública en la ciudad, lo que al final llega a hastiar a la gente que no está en primera línea de la política, ¿no? Bien políticos como concejales, asesores o medios de comunicación. Claro, luego nos olvidamos que hay ciudadanos, ¿no? Que hay gente que está trabajando tranquilamente o bien a su casa o en un taller, en la panadería, y dice, yo no quiero saber de los fregados de esta gente, ¿no? No, y quiero, aunque parezca muy sencillo, quiero ser feliz, o sea, quiero intentar vivir para disfrutar, pues bueno, estos días que vienen ahora, pues de descanso o vacacionales los que puedan tener. O sea que lo que quiero decir es que es verdad que la vida continúa y a veces el ritmo político no tiene nada que ver con el ritmo vital de la ciudadanía. Bueno, y Daniel Martín, ¿a dónde se va a partir del jueves? ¿A las Bahamas? No. ¿A la Galápagos? Daniel Martín, como mucho, no, tengo previsto caminar mucho y hacer muchas fotografías nada más. Oye, pues es una muy bonita pasión, un muy bonito hobby, ¿no? La fotografía. Sí. Y la caminata. Y el caminar. Ese es el que me falta a mí. Estamos muy anquilosados. Que lo parezca, pero además hace falta. Y hay ciertos parajes en nuestra isla que son impresionantes y volverlos, aunque uno los visite con mucha frecuencia, siempre descubre un rincón nuevo, descubre un árbol que tiene otro color que antes no tenía, o un camino que de alguna manera ha cambiado, ¿no? Siempre es diferente, aunque uno haya pasado muchas veces por el mismo sitio. Hay que sacar tiempo para nosotros mismos. Claro. Y además el caminar siempre ayuda a reflexionar, ayuda a situarse con uno mismo, o sea que yo creo que esa es la actividad que tengo decidida. Y si el tiempo pues me lo permite, pues alguna que otra inmersión, porque el buceo es también importante, ¿no? Oye, pues muy bonitos hobbies ilustrativos y plásticos que tienes, ¿no? La fotografía y el buceo. Claro. Ya ni te digo si hace fotografía del fondo oceánico, ¿no? A veces. Eso ya es un lujo, Ni lo sabemos, ¿eh? No, porque yo siempre digo que como es muy normal que no valoremos lo que no vemos, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado. Y lo tenemos aquí al lado, y tenemos unos fondos marinos espectaculares, tenemos una vida
tremenda que a veces, claro, desconocemos y parece que eso está muerto, está vacío, ¿no? Es verdad que después hay que tener ciertas nociones, ciertos conocimientos para lanzarte al fondo del mar, ¿eh? Que no puede hacerlo uno tan alegremente. No. Hay que pasar un examen, ¿no? Claro, que te quedas ahí después a mitad de camino y nos llevamos una vida así un poco... Además, hay que ser muy cauto y poco... No, vamos a decir, poco héroe. Debajo del mar hay que ser poco héroe. Sí, que tendemos enseguida a envalentonarnos. No, eso lo tengo muy claro. Yo domino esto, lo controlo y me lanzo y sabe después por dónde sale, ¿no? Por eso empecé diciendo que si el mar lo permite. Si el mar lo permite. La naturaleza siempre manda. Y el tiempo, que luego dice que Semana Santa siempre se nubla, ¿eh? A ver, vamos a tocar madera aquí si esta escapamos. Bueno, Dani, vamos a hablar de cómo está culturalmente y educativamente la gran ciudad de Telde a día de hoy. ¿Qué resumen haces de cómo está la situación? Bueno, pues si les parece empezamos por educación, que es lo último que nos hemos incorporado. Pues educativamente el gran frente abierto es el tema del mantenimiento de los centros. Tenemos centros centros muy antiguos, con un mantenimiento muy específico, sobre todo aquellos centros que están en la costa, y eso es lo más que nos tiene preocupados, ¿no? Y ocupados, las dos cosas, porque si nos preocupáramos solamente pues no buscaríamos soluciones, y nos tiene bastante ocupados en que el mantenimiento de los centros sea el más adecuado posible con el personal y con el presupuesto que tenemos. Ese es el gran frente abierto, porque además es donde los niños y las niñas de Telde, cuando están en la escuela, están en un espacio físico que tiene que estar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y como decía, con los condicionamientos sobre todo de la antigüedad que tienen muchos de estos centros y en algunos casos incluso la situación física, ¿no? O sea, por ejemplo, el centro El Príncipe de Asturias, colocado como está colocado, cerca del mar como está colocado, pues recibe un azote y recibe un castigo meteorológico que no recibe, por ejemplo, un centro que está, por ejemplo, en medianía, ¿no? Y recibe otro tipo de condiciones. Claro. Entonces, todo eso nos tiene bastante ocupado dentro del área, ¿no? Y después decir que es un área muy viva, muy vital, ¿no? Que continuamente se están sucediendo cosas, como todas las áreas, pero en esta, muy cerca de la infancia, pues requiere una atención especial y una preocupación especial, ¿no? Y ahora mismo estamos con todo este tema, decir que hemos mantenido reuniones con la Dirección General de Infraestructura Educativa, hemos tenido llamadas telefónicas continuas, y bueno, estamos avanzando a ver si desde el gobierno autónomo pues se puede adelantar o se puede establecer algún tipo de plan estratégico para que los municipios puedan gestionar esos recursos que llegan del gobierno autónomo para poder acometer ciertas obras que, si lo tuviésemos que acometer nosotros con nuestro presupuesto, pues agotaríamos en meses el 50 al 70% del presupuesto que tenemos para todo un año, ¿no? Eso es por un lado, y bueno, y en eso estamos. Hay una reunión esperando, cita ya desde hace casi un mes, me imagino que se tendrá que producir después de la Semana Santa, con la viceconsejera de Educación, para tratar, entre otros temas, el del mantenimiento de los centros. Tenemos el programa de inmersión lingüística, que como el año pasado pues también pone en marcha el gobierno de Canarias, y que un poco asume su desarrollo. Hay una parte que asume el gobierno de Canarias, pero hay otro importante y fundamental que asumen los municipios, porque además se tienen que coordinar varias áreas, como puede ser también asuntos sociales, por ejemplo, etcétera. Y está el tema de inmersión lingüística, con todo eso lo que supone, que algunos colegios permanezcan abiertos durante el verano y que se atienda a la población infantil en esos centros, no solo con la parte del comedor, que es una parte importante, sino con las actividades que se desarrollan durante la mañana, como puede ser, entonces, como precisamente su nombre indica, ¿no? El tema del aprendizaje o del manejo de un idioma, como en este caso en inglés, y otras actividades que se desarrollan. En ese programa estamos ahora mismo metidos, porque próximamente, o sea, de aquí a 15 días, tenemos que perfilar los centros que van a participar y el número de alumnos que Telde va a poder asumir. Decir que Telde asume una parte importante, porque el transporte de esos niños, el mantenimiento de los centros tiene que estar abierto, etcétera, etcétera. O sea que los ayuntamientos asumen la gestión de qué niños están y qué número de niños, asumen parte de ese gasto, por así decirlo, de esa gestión, y la otra parte pues la asume el gobierno de Canarias. También en este sentido hemos mantenido reuniones con el gobierno de Canarias para que esta actividad se desarrolle no de la manera tan apresurada como pasó el año pasado, que casi en 15 o 20 días se tuvo que montar toda una infraestructura, ¿no? Tenemos más tiempo, tenemos que aprender de los errores
de la gestión anterior, que yo creo que fue motivada precisamente por esa urgencia y esa premura, y bueno, y desarrollar la actividad lo mejor posible. Y aparte las diferentes áreas que están dentro de educación, como la atención temprana, casi son entre 50 y 60 niños que habitualmente durante una semana se atienden por los 3 profesionales que tenemos con el área, el tema del centro ocupacional, el transporte del centro ocupacional, que es diferenciado al resto de los transportes por la propia naturaleza del servicio, y eso implica que tenga unas especificaciones muy concretas, el tema del asentismo escolar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un área que tiene toda esa vida, ¿no? Aparte de las propias actividades que pueden surgir de los centros y que demanden cierta colaboración o ayuda del área, ¿no? Por ese sentido, pues bueno, pues bien, contento también con haber reiniciado el Consejo Escolar Municipal, que casi durante 1 año y medio, casi 2 años no se había reunido. Pues bueno, lo volvimos a retomar y bueno, y bien. O sea que en ese sentido yo creo que el área pues es un área, como decía, muy vital, ¿no? Y con el área de cultura, pues es un área que, bueno, que hemos tenido un tiempo, vamos a decir, durante casi 1 año y medio de engrasar, ¿no? Y poner en marcha una estructura que nosotros considerábamos importante y esencial para avanzar lo que siempre hemos llamado el plan cultural. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Cultura tiene además la empresa municipal Gestel dentro de sus atribuciones, y con las dificultades y los problemas que todo el mundo conoce. O sea que ahí está, ¿no? Sí es verdad que no para, o sea que no paramos. Ahí está la programación, ahí está todas las actividades que se hacen desde la biblioteca, desde los talleres que se han venido desarrollando desde la Universidad Popular, toda la gestión de programación del teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí sí que tenemos un punto que nos hemos propuesto que tenemos que mejorar sí o sí, y hemos tenido reuniones internas para analizar, que es todo el tema de la promoción de la actividad cultural que hacemos, ¿eh? La promoción cuesta dinero y hay que darle una vuelta a ver cómo somos capaces de que todos los ciudadanos, no solo los que acceden a las redes, sino otros, también participen de esa programación que ponemos en marcha, porque lo que está claro es que el esfuerzo de poner una actividad no tiene recompensa si después la ciudadanía no se entera y no puede participar en ella, ¿no? Y esos son los frentes ahora mismo que en cultura estamos preocupados, de cómo mejorar en el tiempo de gestión que nos queda, pues mejorar un poco la promoción de los eventos que realizamos. Que no es poco, que hay bastante. Ahora repasaremos algunos de los más destacados. Así, a grosso modo, la labor divulgativa, hombre, está claro que el nexo con los medios de comunicación es vital, ¿no? Y el trabajo que se haga desde los departamentos de comunicación del propio ayuntamiento en esa faceta es determinante, pero bueno, a nadie se le esconde que antes de no hace mucho tuvimos una emisora de radio municipal y también una televisión. Lo que no sé es si a día de hoy, con las connotaciones que hay económicas y luego el precedente judicial que hubo, por ejemplo, con la emisora de radio, ¿eso sería viable recuperarlo o no? No, por eso digo que hay que buscar otras vueltas, hay que analizar otros caminos, ¿no? Nuestra preocupación no es tanto el tema del medio digital ni el medio, porque realmente hay un trabajo importante, como decía, de los propios medios de comunicación del ayuntamiento y de la propia Gestel, que siempre hay alguien que comunica, que dice las redes, etcétera, sino de esa población que no tiene ese acceso a las redes o que no utiliza las redes para obtener esta información, ¿no? Claro. Y es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo. Única y exclusivamente Internet. Exacto. Nosotros no creemos que sí, porque pero no. Es una herramienta que de forma cotidiana manejamos, ¿no? Exacto, pero no. Es verdad que se hacen una impresión de unos dípticos que se reparten, etcétera, etcétera, pero bueno, seguimos aún preocupados por eso, porque cuando nos reunimos con los colectivos culturales siempre es el aspecto que nos ponen. O sea, está bien la programación, está bien que se comparta la programación incluso antes de lanzarse, los esfuerzos que se están haciendo, etcétera, etcétera, pero la gente se tiene que enterar de lo que se hace, ¿no? Y ahí es un poco donde tenemos que trabajar y estamos en ello. Nosotros siempre hemos ofrecido, por supuesto, y brindado nuestro espacio radioeléctrico. Sí, está claro que... Para divulgarlo, ¿eh? Ahora, claro, también no estaría mal que de cuando en cuando viniera alguien, ¿no?
a promocionar o a difundir las actividades que se desarrollan, que son muchas. Que son muchas, ¿no? Incluso a veces hemos pensado en enlatar de alguna manera desde la propia área ciertos mensajes que después hagamos llegar a las emisoras, claro, que como bien dicen hacen una labor importantísima, porque a veces sin nosotros pedírselo pues se convierten en eco de las actividades que el propio área, porque además yo creo que así lo entendemos todo con un sentido de la función pública que tiene la información que se da y la información que se vierte, ¿no? ¿Tú tienes buena memoria o herramientas ahí para yo preguntarte ahora mismo de las actividades más importantes, más cercanas, más próximas, día, fecha, hora? Yo siento una agenda ahí improvisada para los oyentes. No, sí que puedo decir que mayo va a estar centrada en Canarias, básicamente el Día de Canarias, el acto institucional, que va a ser el día 23, que si no me equivoco, que es un viernes, que va a ser en el teatro, pero justo antes vamos a tener un acto muy de nuestra tierra, que va a ser un encuentro donde los gofiones van a estar en el Teatro Juan Ramón Jiménez, junto con Entre Amigos. Yo creo que va a ser un evento folclórico de nuestra bastante importante, junto con el acto institucional que se va a tener el día anterior, y después un acto también que ya lo venimos haciendo varios años, donde vamos a reconocer a aquellas personas que realizan una labor tanto en nuestro municipio como fuera de él, por nuestra manera de entender la vida, que como yo siempre denomino el folclore, ¿no? El folclore. Entonces mayo va a estar bastante centrado en el Día de Canarias, además no puede ser de otra manera, y a partir de junio nos metemos el teatro y todas las actividades, pues van finalizando los proyectos y se meten en esa vorágine que son las orlas y las actividades finalizadas, claro, que finalizan escolares, ¿no? O sea que básicamente la temporada fuerte con overbooking y 2 o 3 eventos que tenemos, pero que ya está finalizada. Bueno, recientemente se ha celebrado los conciertos, ¿no?, en el Teatro Juan Ramón Jiménez. Tenemos también la exposición hasta el 22 de abril, colectiva Huellas, Impresiones y Reflexiones capturadas en papel, colectiva de grabadores. Tenemos otro proyecto interesante que a ver si tú nos puedes arrojar algo más de luz, que mucha gente lo ha preguntado. Oye, cuando esté el concejal por ahí, pregúntale por el cine gratis en Telde. Esto es un acuerdo que hemos llegado con el gobierno de Canarias, que ya el año pasado lo comenzamos. Fuimos bastante persistentes porque las primeras películas venían 4, 7, 5 personas, pero había que crear la dinámica. Funcionó muy bien, terminó con un número mayor, con un número no excesivo, porque cuando es un cine de autor o un cine específico es más exclusivo, no a todo el mundo le gusta, pero hubieron proyecciones con más de 30 personas y eso es importante. Entonces queremos volver a retomar. Esencialmente el acuerdo es que las películas que se proyectan, si se pueden, sean de autores, o que de alguna manera hayan algunos actores, actrices, productores, guionistas que sean canarios, que fueron las películas que se proyectaron el año pasado, y si no, pues van a ser pues películas que en acuerdo con el gobierno de Canarias, con esta red igual que está el circuito insular de artes escénicas, pues el circuito insular de cine. Entonces es un convenio que hemos firmado con el gobierno para poder desarrollar esta actividad. Ellos nos proveen de alguna manera de unos títulos que tienen disponibles y nosotros hacemos una programación. El año pasado la programación fue específicamente de autores canarios, de autores que hacen cine aquí en las islas, y este año vamos a ver si podemos complementarlas con otro tipo de películas. ¿Y se desarrolla en el teatro? En el Teatro Juan Ramón Jiménez. Sí. ¿Qué sería? ¿Fines de semana? No, habíamos puesto el año pasado, si no mal recuerdo, el miércoles como día. El miércoles. Y lo que vamos a hacer es que cuando se inicie es mantener el día para crear un poco esa dinámica, claro, que se hace. Pero ya se ha venido desarrollando, fueron 7, 8 películas las que se proyectaron el año pasado, y este año queremos estar en ese mismo número de películas. ¿El tema de los conciertos? El tema de el maratón de rock que acabó hace poco, pues contentísimo con la participación. Mucha juventud. El primer día sobre todo fue súper animado, porque en algunos momentos, como la gente entra y sale, como pasa en los conciertos, es un ámbito un poco específico, porque son conciertos más bien para desarrollar al aire libre, ¿no? Claro. Donde el público está acostumbrado pues a entrar, a salir, pero todos los grupos que participaron vendieron su número de entradas, o sea que estuvimos en algunos momentos sobre los 400 espectadores, en otros bajó un poquito, pero que muy animado, un buen nivel. Eso
sí que nos dimos cuenta, lo que estábamos por ahí hablando, como que el nivel musicalmente, ¿no? Es curioso como yo creo que aquí influye también mucho el tema de el acceso a la herramienta y a las nuevas tecnologías. O sea, yo cuando me compré una guitarra eléctrica, cuando tenía esa edad, casi era un lujo, ¿no? Claro. Y hoy en día es mucho más económico, es más accesible, más fácil, ¿no? Y después el propio, hablando con los propios músicos, casi ninguno había estudiado música. No quiere decir que eso es un ejemplo, pero eso significa que uno entra, muchos de ellos pues entraban en internet, entraban en las redes, encontraban una partitura, compartían con un músico, un tutorial online, o sea, como todo eso también va configurando otra manera de aprender y otro tipo de aprendizaje, y eso influye después en el resultado. Y te encuentras con gente muy joven con un buen nivel, ¿no? ¿Y el comportamiento del público asistente? Estupendo. ¿El cívico? Sí, fue muy, y además fue muy... Por eso que tú comentabas antes, ¿no? Que no son espectáculos normalmente a la No, fue muy correcto. Incluso algo curioso, que siempre en los concursos hay polémica, ¿no? Claro. Y todo el mundo estaba, y además parece que forma parte del guión, que la gente que no gane puede estar enfadada, ¿no? Pero aquí hubo hasta unanimidad, ¿no? O sea que hasta en eso salió bien. Hasta eso salió bien. Una muy buena noticia. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que hablamos con Dani Martínez, que es el concejal de Educación y Cultura y Protección Animal también del Ayuntamiento de Telde. Tú has hecho una referencia ahora muy clara, ¿no?, a la relación evidentemente directa en la educación y el gobierno de Canarias. ¿El encuentro con la viceconsejera? Estamos esperando, hay 3 puntos del orden del día que son importantísimos y que así están expuestos. Ella me llamó personalmente, o sea que por eso digo que yo espero que después de Semana Santa podamos tener ese encuentro. Uno de los puntos es el tema del programa de inmersión lingüística, porque todo, no vamos a estar hablando de cómo están nuestras cuentas y tenemos que ajustar mucho con ese programa y no queremos dejar de prestar el servicio. O sea, el servicio se va a prestar sí o sí. Sí o sí. Otro es el tema de la mejora de los centros escolares y de finalizar aquellos que tienen que ser inaugurados ya, como es el caso de Caserones, que tiene que estar, porque el próximo curso se tiene que ocupar esa aula y ese comedor tiene que estar en marcha. Claro. Y después otro tema era el tema de la guardería, mal llamada guardería, de las escuelas infantiles, porque... Pues eso nos ponemos de acuerdo, porque uno dice que el término correcto es guardería y otro el término correcto... Son escuelas infantiles. Bueno, la ley así lo dice. Escuelas infantiles. Escuelas infantiles. La terminología correcta. Correcta, ¿no? Y claro, hay ahí una parte importante porque como queda ahora mismo la titularidad, estaba buscando la palabra, disculpe, la titularidad de algunos de los espacios, de 2 de los espacios pertenece al gobierno de Canarias, incluso la competencia está en ello y tenemos que sentarnos y ver cómo lo hacemos